Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Abril Santos y te doy la bienvenida a esta guía de astrología terapéutica. El día de hoy vamos a revisar otra pregunta. Me hicieron la pregunta, ¿cómo transmutar la energía familiar con la astrología? ¿Cómo la astrología nos puede ayudar para liberar esta carga familiar, etcétera, ¿no? Es una pregunta muy buena porque hoy en día hay una corriente en New Age que maneja que nosotros tenemos que liberar a nuestro linaje de alguna situación, de alguna maldición con el dinero, de alguna situación compleja en el árbol familiar, ¿no? Y que nosotros venimos a liberar a esa parte de nuestro linaje. Bueno, para ser franca, yo no soy muy pro de este pensamiento, ¿no? Creo que el karma no se contagia. Entonces, por lo tanto, lo que hizo mi abuelo o mi abuela, ese es su karma, ese es su asunto. Lo que hizo mi bisabuela o mi tatarabuelo, ¿verdad? Eso es cosa de ellos, ¿no? Pero lo que sí, y que tanto en astrología he podido notar, pero también estudiando en cierta forma, bueno, conocimiento más budista y todo esto, donde, bueno, uno como eh, parte fundamental del estudio, pues es saber sobre karma, ¿no? Y estudiar sobre el karma, cómo funciona el karma, etcétera. Me he dado cuenta que yo podría describir de otra forma. A ver qué te parece. Te invito a que escuches esta forma de verlo. Cuando nosotros nacemos con un karma. La carta natal, de hecho, a mí me gusta describirla de esta manera, como que la carta natal es una imagen de nuestro karma. Las cosas que no trabajamos, las cosas que sí hemos trabajado, los talentos que hemos desarrollado, los talentos que no hemos desarrollado, las cosas que falta por soltar, los traumas que no hemos superado, todo aparece en la carta natal. Casi todo, ¿no? Casi todo. Es una información inmensa. Entonces, cuando nosotros encarnamos es gracias a que el karma de dos personas, cada uno con su karma, se juntan y son muy parecidos al karma nuestro. Ajá. Y ese karma hace posible que nosotros podamos encarnar en las condiciones de ese karma con el que nacemos, etcétera, ¿no? O sea, en las condiciones que esas dos personas que se unieron van a generar que nosotros podamos encarnar el karma en el que nos quedamos como pendientes, ¿no? Es decir, terminé mi vida pasada en una parte con un karma, ¿verdad? Y ahora encarno en otra donde puedo continuar con ese karma. Es decir, hay dos personas que se unieron y que continúan con ese karma. Por lo tanto, visto desde una filosofía, una filosofía budista, más oriental, ¿no? El ser humano, encarnar como ser humano es una dicha. Para que dos personas puedan juntarse y dar la vida a un ser vivo no es cualquier cosa. Prácticamente todas las estrellas se tienen que alinear en el momento, espacio y tiempo perfecto para que tú puedas encarnar. Y comienzo con esto porque muchas veces hay personas que me dicen, es que mira, Abril, cuando llegan a consulta, Abril, fíjate que a mí me dijeron que yo estoy en un grupo, ¿verdad? New Age, por no decir el nombre del grupo, etcétera, pero va con esta directriz, ¿no? Y dice, me han dicho que yo tomé la decisión de que mi padre me hiciera daño, él y yo hicimos un acuerdo de almas antes de encarnar aquí y que para que yo aprendiera a perdonar, etcétera, ¿no? Te soy franca, para mí esto es profundamente dañino, creer que tú hiciste un acuerdo de almas para que alguien te hiciera daño. ¿Qué clase de redención hay en el sufrimiento? Ninguna, ninguna. Tú veniste a ser feliz y punto, así, se acabó.
¿Y por qué viniste a ser feliz? Porque esa es tu naturaleza, la felicidad, la dicha, el gozo, el placer, la abundancia, la prosperidad. Si tu naturaleza fuera el sufrimiento, pues gozarías con el sufrimiento, ¿no? Pero no, estamos sufriendo en medio de un mundo, ¿verdad? De caos, de dolor, de hambre, ¿verdad? Entonces, no somos sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vas tú a decidir que a partir de sufrir vas a aprender? No, no es necesario sufrir para aprender. Entonces, en principio, ¿cuál es la justificación de que tú le hubieras pedido en un acuerdo de almas a alguien antes de nacer que te hiciera tanto daño? No, no, yo no creo que sea así las cosas, yo no apoyo esa idea, me parece absurda, con mucho respeto a las personas que me están viendo, y lo menciono tal cual y así rudamente y claro y crudamente porque lo he visto con muchas personas que llegan conmigo a consulta y lo único que les han generado es un gran daño emocional. Estas personas sienten tal dilema emocional que dicen, no, es que sufrí una situación muy complicada, ¿no? Con mi padre, con mi tío, o con mi pareja, ¿no? Y no, siento que no puedo perdonar, ¿no? ¿Cómo le voy a perdonar eso, ¿no? A mi familia, a mi madre que me hizo esto, ¿no? ¿Cómo voy a perdonar? Y bueno, el perdón es un proceso importante, ¿verdad? Que no lo estás haciendo por la otra persona, eso es otro tema. Pero cuando las personas llegan y me dicen a consulta eso, veo que traen un remordimiento terrible, porque están en una encrucijada y una sensación existencial muy profunda, ¿no? Una crisis existencial muy profunda, porque están entre la espada y la pared. Dicen, por un lado, yo no puedo tolerar que alguien me haya hecho tal daño. Y lo saben, porque su yo superior, su ser divino les dice, no es cierto, no te engañes, tú no veniste a sufrir, tú eres felicidad, nosotros somos felicidad. Ajá. Esa es nuestra naturaleza. Y por un lado dices, bueno, pero es que tengo que ver con compasión, aquel que me hizo daño. Claro, porque esa persona tiene un karma. Pero no por eso tienes que tratarlo bien y decirle está bien, te perdono, aunque te está haciendo daño, ¿no? O sea, por favor, hay que, o sea, no caer en eso, ¿no? Um, hay lamas, hay maestros que le llaman eso compasión idiota, ¿no? ¿Por qué? Porque no, o sea, si te están atacando, tienes que moverte de ahí, no tienes que quedarte hasta que te terminen de atacar y es que yo hice un acuerdo de almas, me parece lo más absurdo, no hagan caso de esas cosas, disculpen, pero no, yo no estoy de acuerdo en que haya un acuerdo de almas. ¿Por qué? Porque en primera, nuestra inconsciencia nos impide poder decidir si queremos encarnar en una familia o no, ¿sí? Encarnamos donde se encarna nuestro karma, así de simple y punto, ¿no? Tal vez algunos grandes maestros, y sí, hay maestros que incluso, eh, hay muchos casos muy extraordinarios, ¿no? Que incluso pueden decidir dónde nacer, pero hay muchas restricciones. Y si ellos con tal preparación, entrenamiento mental, esa conciencia, ¿no? Lo hacen y se preparan toda su vida para poder tener mejores condiciones de vida en vidas futuras, tú que nunca te preocupas por eso, como por qué razón tendrías la decisión de encarnar en una familia donde te han hecho tanto daño, ¿no? No. Más bien, lo que quiere decir es que, resumiendo, número uno, el karma no se contagia. Número dos, tú naces en una familia donde tu karma es posible que se manifieste. Por lo tanto, no venimos en familia porque yo tengo que curar mi linaje familiar, porque me heredaron este problema, me heredaron problema bipolar. No, tú encarnaste en una familia porque todo tu clan familiar tiene un karma muy parecido al tuyo. Son personas muy parecidas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso y como hay tanta inconsciencia, hay tanta ignorancia, tenemos tanta ignorancia, no nos damos cuenta que seguimos el patrón, o sea, tenemos una vida
humana afortunada y seguimos cometiendo el mismo patrón, nunca cambiamos. Mi madre se casó con un hombre golpeador y entonces yo crezco y cuando veo ya me casé con un hombre golpeador y no me quiero separar porque mi madre me enseñó que el matrimonio es hasta la muerte y yo sé que mi madre hizo mal, pero no, mis hijos son primero, etcétera, etcétera. O sea, he visto estos patrones todo el tiempo, ¿no? Es muy doloroso ver eso, ¿no? Esos casos desafortunados donde las personas no se dan cuenta que lo que sí venimos a hacer es venimos al mundo de una manera y tenemos que irnos mejor, tenemos que irnos evolucionados, tenemos que irnos soltando cosas y sufrimiento. Entonces, retomando la pregunta de esta persona, habiendo hecho este paréntesis importante, porque a veces se cree hoy en día que entonces sí hicimos un acuerdo de almas y que tú me vas a hacer sufrir, ese fue mi acuerdo y contigo, y bueno, ahora apechugo, ¿no? Y te tengo que perdonar de a fuerza, porque no, o sea, sí, hay que perdonar, pero eso es un proceso aparte. Pero primero, date cuenta que tú no veniste a sufrir y que mereces ser tratado con respeto, mereces ser tratado con dignidad y que dependiendo cómo tú ejerzas tu autoestima, tu vida, tú vas a ser respetado y vas a ser amado, ¿no? Como se debe, ¿no? Tú eres el responsable de tu destino, ¿no? Entonces, hay karmas parecidos, pero eso no quiere decir que te heredaron algo, ¿no? Conclusión. Muy bien. Entonces, dice, transmutar la energía familiar. Primero que nada, quítate de la responsabilidad de curar a tu linaje familiar. Es lo primero que te diría, ¿no? Quítate esa idea de que tú tienes que curar a tu abuela que sufrió porque le hicieron esto. No, tú no tienes que curar nada de nadie. Tu única responsabilidad en este mundo, en esta vida, es hacerte cargo de ti. Sí, tú no puedes cambiar el mundo. Tú no veniste a sanar al mundo. Tú veniste a hacerte responsable de ti. Y ya haciendo esa tarea, tú ayudas al mundo. No tienes una idea de cómo. Es impresionante cómo sucede. Las personas que se desviven queriendo ayudar a medio mundo son las que menos ayudan al mundo. Las personas que se dedican a ser una mejor versión de sí mismos ayudan mejor al mundo. ¿Por qué? Porque son las personas que son capaces de empoderar a otras. Porque les muestran con el ejemplo. Dice un dicho, el ejemplo, la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Entonces, ¿cómo? Pues voy a usar la astrología para mejorarme yo, entender cuál es mi karma, cómo nací, en qué situación de familia nací y cómo yo puedo liberarme de ese sufrimiento y así poder liberar a los que vienen delante de mí de ese sufrimiento, liberar a mis hijos si es que yo quiero tener hijos y familia y que mi familia no pase por las mismas desavenencias y el mismo sufrimiento que ya vivieron mis generaciones anteriores. Entonces, nuevamente tú no veniste a liberar a tu familia de ninguna situación, ¿ok? Porque veo mucho esta angustia, ¿no? De cómo lo libero, porque hoy en día, incluso en estas partes de New Age, y hago esta mención porque es importante, han venido conmigo personas y lo que más me preocupa, ¿no? En muchos casos, es ver que hay gente angustiada, afligida, o sea, vienen afligidos, verdaderamente afligidos. De abril me hicieron unos registros akáshicos y me dijeron que yo tengo una maldición familiar por el dinero, porque a mi familia la maldijeron en el año de 1800 y tantos. O sea, de verdad les digo, no me río porque sea ridículo, no, me río porque no sé de qué manera expresar la preocupación, ¿no? De decir, no se dejen llevar por esas cosas, ¿de acuerdo? No, tu responsabilidad es solamente tuya, ¿no? Que tienes una máquina del tiempo para poder viajar y arreglar el asunto, no puedes, ¿no? No puedes hacerlo, no puedes hacer nada. Corta eso, suéltalo. Corta ese discurso, no te sirve. La forma de lo que tienes que hacer ahora es ponerte a leer unos libros de emprendimiento o ponerte a ver cómo haces dinero, pero te tienes que volver una
fregona en sacar adelante tu vida económica. Eso es lo único que sé, ¿no? Vamos a usar tu carta para ver cómo es tus talentos, dónde tienes creencias limitantes, vamos a ver, porque a lo mejor ni tú misma sabes dónde están, vamos a ver tu carta, vamos a trabajar sobre eso y punto, ¿no? Y te olvidas de que tienes que salvar al clan familiar, de que en el año 576 tus ancestros vivieron tales dificultades. No, no hay nada de redentor en irse al pasado, a quedarme en el sufrimiento y rememorar y rememorar. No hay nada redentor ahí, por favor. Ya olvídense de eso. Igualmente, a veces no solamente queremos transmutar la energía familiar, sino también queremos transmutar la energía social. Vamos a marchas diciendo tal fecha no se olvida, por no mencionar fechas. Te voy a decir una cosa. Tú al hacer eso, lo único que haces es perpetuar el dolor y el sufrimiento y que más de eso venga en el futuro. Si tú te enfocas en la solución, vas a atraer la solución, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te enfocas en sanar en el sufrimiento de tu linaje familiar, vas a repetir el sufrimiento de tu linaje familiar. Y eso también es parte de la astrología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un conocimiento hermético. A Hermes Trismegisto se le atribuye la invención de la astrología, del hermetismo y de la alquimia. Cuando tú dices transmutar, porque así me lo pusieron aquí, cómo transmutar la energía familiar, tú te refieres a eso, a una transformación. Cuando decimos transformación, lo único que estamos queriendo decir es soltar. No hace falta felicidad, sino, dice también un maestro, ¿no? No falta felicidad, sobra sufrimiento. Ajá. Entonces, si tú te enfocas en el sufrimiento de tus antepasados, vas a repetir el sufrimiento de tus antepasados. Si tú te enfocas en lo que quieres obtener de ti, abundancia, prosperidad, felicidad, entonces dejas de prestarle atención y de darle energía a ese dolor de tus antepasados y te enfocas en esto, en ti, en lo que tú puedes hacer en tus manos hoy y te enfocas hacia el futuro, ¿no? Entonces, usualmente, ¿cómo ver en la carta natal cuáles son mis patrones, ¿no? A nivel familiar y cómo puedo empezar a transformarlos? Nos fijamos primero en la luna, cuáles son los aspectos con la luna, qué creencias tengo con mamá, en mi familia, en mi entorno familiar, ¿no? Con mi padre. El sol y la luna son fundamentales. Saturno también, fundamental, ¿no? Fundamental para ver todo esto en la carta natal. A Saturno se le atribuye, se le dice el planeta del karma, ¿no? Porque es Cronos, el dios del tiempo, ¿verdad? Por eso tiene su hoz, ¿no? De cortar, de cosechar. Es decir, tú trabajas duro con el fin único de obtener un resultado y cosechas ese resultado, ¿de acuerdo? Si tú no te estás haciendo cargo ni responsable de tu vida, pues nunca vas a cosechar, nunca vas a tener esa cosecha, ¿no? Después de tu trabajo interno, de tu trabajo arduo, de tu sentido de autorresponsabilidad de tu realidad. Eso es Saturno. Hacerte responsable de tu realidad, volverte un maestro de tu realidad. Entonces, también en la carta natal, yo usualmente me fijo cuál es la posición de Saturno, qué es lo que Saturno necesita trabajar todo el tiempo para poder mejor integrar la realidad a las personas, ¿verdad? Porque las personas usualmente, si no tienen un problema que se manifiesta en su realidad, pues no buscan una solución, ¿no? Decía mi abuelita, la necesidad es la gran madre de las invenciones, ¿no? Entonces, sí, o sea, solamente hasta que necesitamos, sufrimos, nos duele algo mucho, nos damos cuenta que necesitamos reinventarnos, que la receta con la que mi familia a lo mejor me dijo que tenía yo que hacer las cosas no me está funcionando. Entonces, importante ver Saturno en la carta natal, ver la luna en la carta natal, ver el sol también en la carta natal. Esto es para ver cómo fue la relación con mi padre, la luna, cómo fue la relación con mi madre, cómo fue mi ambiente familiar. Eso es importantísimo porque ahí en la luna también vemos cuál es nuestro niño interior que está herido, las creencias con las que ese niño interior se quedó, el dolor, la sensación de rechazo, de abandono, ¿no? El miedo en torno a lo que se está, sí, el miedo al dolor
y en torno a lo que se está materializando alrededor de mi dolor, ¿no? Para como cubrir, como poner una especie de anestesia, ¿no? Y entonces, lejos de estar resolviendo mi problema y transmutando, transformándome, estoy simplemente pasando el día, sobreviviendo, ¿no? Y no se trata tampoco de eso. También importante, pues, ver las posiciones de Plutón. Plutón es muy importante también en la carta natal con respecto al dolor, ¿verdad? Si Plutón está en casa 12, por ejemplo, también hay que ver los planetas que se encuentran en casa 12, los ancestros, los finales, es decir, todo lo que hay ahí, eso que está ahí kármico de alguna manera en casa 12, tenemos que hacerlo consciente para ver de qué manera nos está condicionando nuestro subconsciente. También cuando hable yo más profundo sobre ascendente, vamos a ver que lo que hay en casa 12 también me condiciona un poco. Es usualmente lo que no externo de manera consciente, pero que me está condicionando fuertemente en toda mi vida. Y si hay planetas como el Sol, la Luna en casa 12, todo esto también es muy importante que pongamos atención. Casa 12. En astrología. Entonces, esto pues se hace trabajo en la astrología terapéutica y evolutiva. Y pues básicamente sí se puede trabajar a partir de ahí, ¿no? A mí, para concluir, esta persona que me habló de los registros akáshicos, se me quedó muy grabado, ¿no? Era una alumna de danza que tuve, de danza del vientre, y ella sabía que yo me dedicaba a la astrología, y un día terminando esa clase, una clase me dijo, oiga, ¿puedo hablar con ustedes? Que quiero saber si me puede leer mi carta natal y todo. Recuerdo que esa ocasión la vi tan afligida que le dije, mira, no creo que sea conveniente leerte tu carta natal. Lo que yo te sugiero, porque llegó en un estado muy alterado, casi viendo como de destino, es decir, que el destino era lo que le habían dicho de los registros akáshicos, que ella tenía una maldición y todo fatalista, o sea, imagínense el daño, ¿no? Yo, ¿cómo puedo? O sea, yo no comprendo, digo, respeto de verdad el trabajo de todos. Lo que importa, claro, que también es la intención de ayudar siempre a los demás, pero si no vamos a decir algo que aporte a la persona de manera concreta, con los pies en la tierra y realista, es mejor no decirlo, ¿no? Y la persona siempre tiene que ganar de una situación. Si llega contigo y no gana, entonces no tiene caso, ¿no? No tiene caso. Tenemos que redirigir nuestra técnica o nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esta chica llegó llorando y me dijo que le habían dicho todo esto, que estaba muy espantada y que cuánto cobraba yo por una carta natal. Le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no, con todo mi corazón te digo que no necesitas una lectura de carta natal, ¿no? Porque no la vi en una posición para poder eh, eh, tener una mente equilibrada y recibir la información de la carta natal, ¿no? Sino que la vi en una frecuencia, en una vibración de duda, de aflicción, y cuando pasa eso la persona no está pensando correctamente. Entonces le dije, no, si quieres una carta natal la vemos, pero más adelante, cuando estés tranquila, cuando ya te des cuenta que no tienes nada de qué espantarte, y le expliqué justo lo que les estoy explicando en este video. Es muy importante que cuando vayamos con una persona a una terapia, también veamos cuál es su sistema de valores de esa persona con la que estamos tomando esa terapia, ¿de acuerdo? Eso es una sugerencia. A lo mejor muchos dirán, otras personas que vean mis videos dirán, oh, ¿cómo dice eso? No, pero pues les dije que esta era una guía de astrología terapéutica y voy a intentar guiarles de acuerdo a mi experiencia. He pasado por miles de grupos holísticos, espirituales y todas estas cosas, y rescato lo que más valoro. Si no te vibra, si no te hace bien lo que te dicen, deséchalo. Es basura. O guárdalo por ahí, pero para cuando te sientas más tranquila. Pero si no te está aportando en tu vida presente ese conocimiento que te están dando, guárdalo. Resérvalo para otra ocasión, ¿no?
o bien deséchalo. Si no te hace bien, si te hace sentir afligido, no estás en paz contigo, no lo tomes en cuenta. Tú eres paz, tú eres abundancia, relájate, es momento de buscar en otro sitio, ¿no? Simplemente. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta esto, pues concluyo ya el video para no alargarme mucho más. Y bueno, les mando un abrazo, que estén muy bien, bendiciones. Bendiciones, muchas bendiciones y que siempre el conocimiento que reciban de allá afuera, la terapia que reciban de allá afuera sea de su mayor beneficio. Realmente así lo deseo. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta luego.